Isaías capítulo número 43, verso 13 dice de la manera siguiente: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Una vez más, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Amén. Ahí dejamos la lectura. Los que se pusieron de pie pueden sentarse. Y el tema de este día lo tomo de esa misma porción y lo he denominado, lo he nombrado: ¿quién lo estorbará? ¿Quién estorbará los propósitos eternos del Señor? Amados hermanos, nuestra condición humana, entiéndese esto como esa condición donde estamos en materia, tiempo y espacio. Es una condición que nos limita, y nos limita para tener todo el panorama, toda la idea general de lo que es la existencia. Al estar atrapados en el tiempo, medimos las cosas desde esa perspectiva, porque es así como nosotros lo entendemos. Si pensamos en el espacio, obviamente nuestro mundo es aquello que nosotros conocemos. Y la materia, pues, lo que percibimos también con nuestros ojos, todo lo que es masa, lo que es materia. Pero eso lleva a que el creyente y la persona que tiene fe tenga una lucha constantemente. Es una lucha de fe, es una lucha donde está la realidad espiritual, pero realmente lo natural duele, y lo natural nos hace llorar a veces, y nos hace perder el sentido, y nos hace perder el rumbo muchas veces. Por muy creyentes y por muy llenos de fe que estemos, eso lo experimentaron también los hombres del ayer. Lo experimentó Abraham, lo experimentaron grandes hombres. Abraham entró en una situación que su misma esposa le había sugerido, porque por un momento esto del tiempo, donde estamos atrapados en el tiempo, para Abraham significaba algo demasiado valioso. Por no entender todo el propósito de Dios, tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa, y eso obviamente trajo grandes dolores. Pero traigo esto a colación en esta corta introducción, mis hermanos, para que nos demos cuenta que cuán limitados estamos por esta condición nuestra, esta condición humana. Un gran logro para los que vivimos en este cuerpo, un gran logro es ver más allá de lo actual, de lo inmediato. Ya cuando una persona ya tiene un fondo de emergencia para 6 meses, cuando una persona ya tiene seguro de vida, ya está pensando al futuro, ese es un gran logro. Pero eso no es muy común. Muchas personas nos cuesta, y tengo que admitirlo, nos cuesta ver más allá de nuestro entorno, nuestro ahora, nuestra vida actual. Ya cuando alguien logra ver más allá, esa es una ganancia muy, muy grande. Ya cuando se piensa en los nietos, cuando se piensa en los bisnietos, ya usted ya no es de la gran mayoría. Ya usted se ha convertido en una persona que no se conforma con lo actual, sino que está siempre viendo hacia el futuro. Esa es una gran ganancia. Ahora, cuando no podemos ver más allá de nuestra limitada humanidad, el riesgo más grande es que nos deprimimos. Y cuando no logramos ver más allá de lo que hoy está pasando, el corazón puede engañarnos, porque es engañoso más que todas las cosas. Y esa es una lucha del espíritu, es una lucha constante. Hoy nos habla, la porción de hoy nos habla de uno de los momentos históricos de Israel, emblemáticos, porque es en este capítulo donde el Señor consuela a Israel. Es en este capítulo donde el Señor le dice, y el Señor le ha dicho a Israel que Él daría reinos a cambio de Israel, que el Señor daría pueblos y hombres daría a cambio de sus escogidos. Esas palabras de Dios, hermanos, son tan valiosas para nosotros, porque es como Él nos ama,
cómo es que el Señor nos mira a nosotros, que Él está dispuesto a dar naciones, imperios a cambio de su puñado de escogidos. Yo no sé cómo se siente cuando logra entender esto, pero en la porción de hoy sale a relucir la idea, porque cuando leíamos lo que Isaías dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Le voy a explicar por qué dice no hay quien de mi mano libre. Es decir, todo está contenido en la mano de Dios, en la gran voluntad de Dios. Y el Señor se está refiriendo a aquel pueblo persa. Está hablando del caso de Ciro. Ciro fue aquel rey que devuelve la gloria a Israel, le da permiso a Israel que vuelva a Jerusalén, que vuelva a levantar los muros. A los cautivos que Babilonia había tenido, Él es el que le da la orden para que vayan y vuelvan a su tierra. Y Dios, fíjese lo que Dios hace. Cuando Dios ve que Ciro le devuelve la tierra a Israel, a cambio de eso, Dios le permite a ese rey conquistar Egipto, que era una potencia de la época. Y es como que si Dios le dice a Ciro: bueno, siendo que tú le has ayudado a mi pueblo, un puñado de gente que para muchos de repente insignificante, Dios le permite a Ciro conquistar Egipto y todos los pueblos de alrededor. Y entonces a eso se refiere cuando dice: no hay nadie que esté fuera de mi autoridad, de mi poder, ni siquiera los egipcios. Pero eso ya era conocido por Israel. Ni los persas ni los egipcios estaban fuera del alcance de la mano del Señor. Y cuando el Señor decía: ya es tiempo de que mi pueblo vuelva, entonces Él movía todo lo que tenía que mover, porque todos estamos en las manos del Señor. En el consuelo de Dios a su pueblo, en ese consuelo del capítulo 43 que Dios le da a su pueblo, surge este verso poderoso donde Dios dice: lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién será capaz de detener aquellos propósitos que yo tengo con ustedes? ¿Quién se va a atrever a estorbar? Egipto no se va a poder, no me puede detener. El mar no pudo detenerlo. Dice el Salmo: ¿qué viste, oh mar, que te apartaste? Es decir, que cuando el Señor ha determinado algo para su pueblo, no puede ser estorbado por nada ni por nadie. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido estorbar todos los planes de Dios, pero ha fracasado. Dios le dio la tierra a Adán. Vino Satanás y quiso estorbarlo. Dios le dio la promesa a Abraham, y usted sabe que Satanás también metió su mano y quiso estorbarlo. Dios envió a su Hijo Jesucristo y Satanás quiso estorbarlo y darlo como que si había fracasado. Dios a su iglesia, al pueblo suyo, le ha dado promesas, y Satanás, escuche esto, también querrá estorbar. Pero hoy hay una palabra de consuelo para todo el pueblo de Dios, porque la palabra de este día dice: y lo que yo hago, ¿quién podrá estorbar? ¿Quién se va a oponer a mis deseos? Porque no importa cómo sea la vida del creyente y las dificultades que nosotros enfrentemos, la historia nuestra está escrita con mayúscula en victoria. Se dice victoria. Esa parte de la vida nuestra, no importa los altos y los bajos, terminaremos en victoria, terminaremos coronados de gloria, de acuerdo a lo que la Biblia nos ha revelado. Y eso, hermano, a mí me llena de mucha alegría, de mucho consuelo. ¿Quién podrá estorbar lo que Dios se ha propuesto? ¿Quién podrá detener? ¿Quién podrá detener la mano de Dios para bendecir tu vida, para sanar tu corazón, para ayudarte en los tiempos de angustia? ¿Quién? De angustia. ¿Quién podrá? A la iglesia del Señor, el Señor le ha dado grandes promesas, pero es necesario, mis amados hermanos, que podamos echar un vistazo más allá de lo natural.
Y ese es mi punto. Porque es esto lo que nos juega mal y nos pone trampa. Porque entonces uno comienza solo a ver las cosas que se tocan, las cosas que se perciben con los 5 sentidos. Y entonces uno se puede abrumar. Y es necesario ver esto a gran escala, voy a decir. Algo mucho más. Hay que echar un vistazo al plan eterno de Dios. Veamos esto. Esto es interesante porque Dios tiene un plan que no lo puede estorbar nadie. El día que te entregaste a Cristo, el Señor te declaró santo y declaró que eres suyo. Y eso no lo puede estorbar nadie. Que se te meta eso en el alma. Que cuando Dios tiene planes con una persona, muchas veces quizás le has fallado al Señor. Muchas veces te has sentido que no puedes salir adelante. Pero Dios te escogió, te marcó. Como decía la alabanza que cantaba mi hermano, fuiste marcado para ser victorioso. Y no por tu propia fuerza, sino porque el Señor tiene propósitos de glorificar su nombre en ti. Y quizás hoy te encuentras derrotado y quizás hoy te encuentras triste, pero el propósito de Dios permanece más allá de lo que tú puedas imaginarte. Yo he recibido esta palabra, la he tomado todos los días de mi vida, mientras el Señor me ha dado fuerza. Desde que yo entendí esto, yo sé que esta revelación de ir y de ver más allá, el plan de Dios es mucho más grande. Eso me ha animado en múltiples ocasiones. Satanás hirió al hombre y por ello hoy tenemos que ver la muerte de nuestros seres queridos. Y nosotros mismos, si el Señor no viene pronto, también la experimentaremos. Pero esa no es la historia, porque ya hubo uno que dijo: lo que yo hago, ¿quién lo va a poder detener? Satanás pensaba que hiriendo al hombre con la muerte iba a detener los planes de Dios. Pero tengo noticias: el Señor envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para vencer la muerte. Y desde ese momento Dios nos da a nosotros vida eterna. Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no muere, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque el Señor dice: lo que yo hago, nadie lo puede detener. Fuimos creados para vida, fuimos creados para la gloria de Dios, y eso no lo va a detener nadie. Recíbalo en el nombre de Jesús. Satanás trata de frustrar el destino de los hijos de Dios cuando estos mueren. Y como que si hasta ahí terminó la historia, y como que si ahí paró todo. Pero esa no es la verdad de la Biblia. La Biblia lo que dice es que Dios resucitará a los que murieron en Él. A los que murieron en Él, a los que descansaron en Él. Le cuento un poco el final. El final de todo: reinaremos con Cristo por la eternidad. Y todas las artimañas del enemigo, y todas las veces que te viste derrotado, y todas las veces que te sentiste que la vida no tenía sentido, todo quedará en el olvido. Porque entonces dice la Biblia que reinaremos por siempre con el Señor. La Biblia, aunque a veces nosotros nos veamos limitados, económicamente limitados, y a veces no logramos cumplir muchos sueños, a veces quizás algunos están experimentando la pobreza, y quizás hasta la extrema pobreza, y hemos experimentado todo eso. Pero cuando ¿cómo les explico esto? Es que eso es cuando vemos todo lo natural, porque estamos limitados en tiempo, espacio y materia. Y cuando vemos lo natural, el corazón se achica, el corazón se abruma, se carga demasiado, porque anduvimos con zapatos rotos, porque comíamos muchas veces mangos maduros para hacer un tiempo de comida. Y este tiempo, materia y espacio nos puede engañar. Pero cuando vemos al Dios que nos escogió y dice: porque fuimos comprados con precio de sangre, aquel que puso su mirada en nosotros, aunque parezcamos pobres en la tierra, la Biblia declara que nosotros poseeremos todas las cosas. Alabe al Señor, mi hermano. Y le voy a decir otra más. Esta es la historia real. Esta es la historia de todos los redimidos. Es que nadie puede detener esa realidad de nosotros. Lo voy a repetir: nadie puede detener esa realidad de los hijos de Dios.
Quizás tienes una enfermedad terminal, quizás te encuentras abrumado por muchas circunstancias que esta vida y esta materia nos trae. Pero esa no es toda la historia. La Biblia dice que seremos semejantes al Hijo de Dios. Yo no sé si eso tiene un impacto para ustedes, pero para mí tiene todo el impacto del mundo. Porque solamente piensen esto: seremos semejantes a Él, cosa que Satanás jamás podrá lograr. ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño de Satanás? De acuerdo al relato bíblico, Satanás dijo: subiré a las alturas, junto al trono de Dios pondré el mío, seré igual a Dios. Pero no por los medios correctos. Satanás nunca será semejante. Pero tú, aún en medio de tu pobreza, aún en medio de tus dificultades, aún en medio de tu dolor, la Biblia dice que seremos semejantes a Él. Así que los que toman nota, escriban esto. En primer lugar, tu destino no puede ser estorbado por nadie. Tu destino no puede ser estorbado por nadie, por nada ni por nadie. Ni las envidias, ni las oposiciones. El Señor dice en su palabra también: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y el capítulo número 8 de Romanos, el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un destino, mis amados hermanos, que sin importar nuestras circunstancias, quizás estés en Centroamérica, Sudamérica, yo no sé las circunstancias que han enfrentado ustedes, quizás esta semana, y la mente, el corazón nos puede engañar. Pero yo le puedo decir algo con seguridad: el destino está marcado. El Señor dice: nadie puede estorbar lo que yo he determinado para ti. Nadie puede cambiar esa realidad que yo tengo para ti. Número 2, tu historia no la determina no termina, no la determina ni siquiera la muerte. Tu historia no la va a ir determinando ni siquiera la muerte. Eso, mis amados hermanos, no lo determina. Nuestra historia no es como si alguien fue llamado a la presencia a los 10 años de edad, si alguien fue llamado a la presencia del Señor a los 16 años de edad, o si fue llamado a los 50 años, o a los 63 años, o a los 70 años. Nada de eso determina cómo es nuestra historia. Apocalipsis capítulo 14 verso 13 dice: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos continúan. O sea que lo que el Señor está diciendo: mira, la muerte ni siquiera, mira qué tan poderoso es el propósito de Dios, que nadie puede detener. El propósito de Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que Él dice: ni la muerte lo va a definir. La muerte ya no puede definir tu historia. ¿Cómo será? Dice el Señor: no, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante. Bienaventurados los que mueren en el Señor de ahora en adelante, porque lo que van a hacer es descansar de sus trabajos, de sus labores. Ya no van a pagar el mortgage, ya no van a estar ocupados en todos los quehaceres de esta existencia. Pero las obras que ellos
hicieron para el Señor, esas obras continúan con ellos. Esas obras no quedan al olvido. Gloria al nombre del Señor, porque nuestra historia ni siquiera la muerte la determina. Y en tercer lugar, somos victoriosos. Nosotros, mis amados hermanos, somos victoriosos cuando somos capaces de mirar más allá de la materia, más allá del tiempo, más allá del espacio. Cuando logramos vivir de acuerdo a la eternidad, cuando vivimos sabiendo que la eternidad nos puede absorber de un momento a otro, y entonces el corazón se inflama de gozo, porque eso en ninguna manera para el que nació de nuevo es algo negativo, es todo lo contrario, es glorioso. En 2 Corintios capítulo 4 verso 18, Pablo, hablándole a la iglesia, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Uno comienza a vivir en victoria cuando ve lo eterno. Uno comienza a vivir sin temor cuando ve lo eterno. Uno comienza a vivir confiado cuando ve lo eterno. Cuando uno solo está viendo lo de esta tierra, lo natural, uno puede enfermarse, uno puede llenarse de estrés, uno puede descorazonarse, uno puede perder el deseo de vivir. Pero cuando uno se da cuenta de que no vivimos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La vida en victoria es aquella que se vive de la mano de aquel que dijo: lo que yo hago nadie lo puede detener. Lo que yo hago nadie puede meter su mano en esto. Si solamente esperamos en esta vida, si solamente, cuando Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, Pablo decía: si Cristo no resucitó y Cristo es la esperanza nuestra, entonces somos los más dignos de lástima. Entonces somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Porque esperamos en Cristo si Cristo no resucitó. Pero Cristo ha resucitado, primicias, el primero de todos los que durmieron, dice el Señor. Es decir, que si solo esperamos en el Señor en esta vida, entonces somos los más dignos de lástima. Pero en quien nosotros pusimos la esperanza ha resucitado. Él es el primero para decirnos a nosotros que aún después de esta vida nadie detiene la mano del Señor, porque Él también levantará a todos los que en Él creyeron. ¿Sabe una cosa? En la lápida de todo creyente, en la lápida de todo creyente, ahí en el cementerio, en la lápida de todo creyente, debería decir: mi historia no termina aquí. Aleluya. Déjelo escrito en su testamento ahí, que por favor cuando pongan la piedra ese de donde nací, donde morí, ahí, esta historia no termina aquí. Que lo digan en letras mayúsculas. Este no es mi final. En toda lápida ahí: este no es mi final. Así que hoy, después de este culto, díganle a su familia, recuerden de poner ahí en mi lápida que este no es mi final. Porque no vivimos únicamente esperando en este mundo, sino que nosotros vivimos esperando en aquel que ha dicho: mis propósitos los voy a cumplir. Un día reinaremos con Cristo en esta tierra también. Cuando Moisés murió, yo voy a finalizar en un minuto. Cuando Moisés murió, quizás muchos se han preguntado, yo me pregunté: ¿por qué Moisés es uno de los hombres a quien Dios le dio la dirección donde él iba a morir? Le dijo: mira, quiero que vayas tal día, a tal hora, a tal monte, porque ahí vas a morir. Ay, hermano, a nosotros nos avisan y nos vamos así como Jonás, ¿verdad? En sentido opuesto. Nos escabullimos. Iríamos en otra dirección. Yo no sé cuántos comenten ahí que de repente que sí. Si nos dan la hora y el día, mira, por esa esquina no vayas a pasar, que ahí es tu día. Lo evitaríamos de repente. Pero para mí se me hizo impresionante el hecho que Dios le dijera a Moisés:
mira, ya terminaste tu misión, vas a morir, quiero que vayas tal día, tal hora a este monte. Y el asunto es que Moisés hizo como Dios le dijo. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué murió con tanta paz este hombre? Dice la Biblia, ¿por qué? Ahí está escrito. La Biblia dice que Moisés murió tranquilo porque el Señor le permitió ver la tierra prometida. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿será que Moisés vio la tierra prometida? La Biblia dice que la vio. Pero algo me dice a mí, no lo tome porque eso en la Biblia no está. Es algo que por el Espíritu el Señor me ministraba. Moisés murió tan a gusto, es que él no vio la tierra prometida. Él vio el final de la tierra prometida. Él vio el final de los tiempos. Él vio la historia completada. Él vio al pueblo de Dios reinando por siempre. Él vio a los redimidos también por Cristo, aunque él no lo entendió, reinando por siempre. Él vio la historia completa. Él no vio solo la materia. Él no vio solo los momentos tristes que se vivían. Él vio el final, y todo aquel que ve el final ya no le tiene ni temor a la muerte, y ya entiende la muerte de otra manera, porque sabemos que Dios hace las cosas de una manera gloriosa, y cuando vemos lo que Dios puede hacer, entonces vivimos satisfechos. Entonces sabemos enfrentar la vida y enfrentar la muerte con autoridad, con certeza, con valentía. Podemos enfrentar porque ya sabemos el final de aquella historia. Por lo tanto, Moisés se paró en aquel monte y tuvo una visión del final de toda la historia. Necesitas ver en la Biblia el final de tu historia. Necesitamos ver en la Biblia el final de nuestras historias. Y los que están de duelo y los que estamos de duelo hoy, lloremos porque es parte de esta vida que Dios nos ha permitido. Y no se detenga porque Dios dio directrices de cómo hacer duelo. Cristo mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No es falta de fe llorar, pero bien ahí adentro en el alma, pongamos de una vez la visión completa de la existencia. Profundamente en el corazón pongamos la visión completa de aquel que dijo: daré pueblos a cambio tuyo, porque lo que yo he planeado para ti lo voy a cumplir. Hoy mis hermanos que han fallecido están disfrutando de la presencia del Señor. Están disfrutando del consuelo del Señor. Están viviendo los momentos más maravillosos que el ser humano pueda experimentar. Así que, mis amados hermanos, en los momentos tristes de esta vida podemos ver con los ojos del Señor. Que hoy, en los momentos difíciles y en los momentos tristes de esta vida, nosotros podamos ver con los ojos del Señor la existencia. Hoy les invito a ver con los ojos con los que Dios mira todo esto. Cuando creemos que ya es el final, es bueno conocer toda la historia. Es bueno decir: no, ese no es el final. Yo ya tengo toda la historia. Mi historia y tu historia es una historia gloriosa. Es una historia poderosa. Cuando nos falten las fuerzas y cuando tengamos más preguntas que respuestas, y cuando nos falten responder porque las preguntas son muchas, entonces levantémonos y miremos todo el plan de Dios. Y miremos todo lo que Dios ha planeado. Porque la Biblia dice: nadie puede estorbar los planes de Dios para nosotros. Nadie puede arrebatarles de la mano de mi Padre, dijo el Señor.
porque más poderoso es el Señor, el que me las dio. Cristo dijo: ni las puertas del Hades van a poder retener a la iglesia del Señor, van a poder detener. Las puertas del Hades no podrán. Y todos los que mueren en Cristo y los que muramos en Cristo, la tumba no nos podrá detener jamás, porque lo que yo hago nadie lo puede estorbar, dijo el Señor. Mis amados hermanos, tengamos la perspectiva de Dios. La historia del Señor es más grande que nuestra propia historia. La historia del Señor es mucho más gloriosa. Aquellos que ya hemos visitado la eternidad y hemos visto cómo el Señor la describe, podemos estar seguros que habernos entregado a Cristo fue lo mejor que hicimos. Haber aceptado a Cristo en el corazón fue lo mejor que pudo pasarnos. Hoy leemos esta porción y lo que yo leo es: antes que hubiera día, mis planes estaban en pie. No hay nada que se me haya escapado de mis planes. Cuando yo hago algo, no hay quien lo estorbe. Jamás un redimido por la sangre del Cordero sufrirá la muerte eterna. El Señor ha cambiado todas las reglas que Satanás quiso establecer para entorpecer los planes de Dios. Y el Señor siempre termina saliéndose con la suya. La historia que Él escribió no podrá ser estorbada nunca. Yo no sé cómo estás tú con Dios hoy, pero si hoy no estás a cuentas con el Señor, este es el momento para hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Dile al Señor: gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra alienta. Porque yo conozco mi final. Dile al Señor: porque yo sé cuál es mi final. Porque no podrá ser estorbado el plan que tú escribiste para mí. Es un plan perfecto que ni la muerte podrá detener.